conclusión, ¿qué le dirías a un judío que nos vea en este momento la mejor razón del por qué Jesús es el Mesías o qué deben hacer? Bueno, diría, piensa por ti mismo. Una de las primeras cosas que los judíos hacen cuando están intrigados con la persona de Jesús es ir con el rabino, quien busca lo que los sabios y los eruditos antes que él pensaron. Pero rara vez alguien piensa por sí mismo. Lo que hice, fui a la Biblia y comencé a leerla por mí mismo. Y verás, descubrí que Yeshua fue en verdad involuntariamente puesto en un programa de protección de testigos y que el pueblo judío en el mundo no entendería que este hombre Jesús, a quien más de 1,000 millones de gentiles siguen, no solo era judío, todos sus seguidores eran judíos. Es más, este es un hecho increíble, Sid. Cuando nací de nuevo en 1983, lo primero que me dije fue, creo que ya no soy judío. Ahora creo en Jesús a través de ósmosis y creciendo en la sinagoga nos hacen creer que no puedes mezclar a Jesús y el judaísmo y... Al comenzar a leer el Nuevo Pacto, todos eran judíos. La primera iglesia entera eran judíos. En los días del Shavuot, cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén, Pedro, cuyo nombre real era Cefas, que significa roca, se levantó y predicó a miles y miles de judíos. Sabemos que al menos 3,000 judíos ese día se volvieron creyentes, eran creyentes y fueron sumergidos en agua. Sabemos que muchos años después, Pablo visitó Jerusalén y Jacob, que es en realidad el nombre de Santiago, nadie le llamaba así, es un gran nombre para un mayordomo chofer, pero no para el hermano del Mesías israelí judío. Su nombre era Jacob. Mi Biblia dice Santiago, ¿cómo es eso? Bueno, es porque hay una mala traducción. La mayoría de las Biblias en otros idiomas en realidad lo llaman apropiadamente Jacob. Ese es su nombre. De hecho, el griego para Santiago y Jacob son muy cercanos y cuando los eruditos del rey James fueron autorizados para traducir la Biblia, sustituyeron Icamus por Icabus. Así que... Muy bien, suena como Icabod para mí, pero continúa. Una historia sobre Santiago, Pedro, Pablo y María, que no es una historia judía. Cuando este chico llamado Pablo, quien a muchas personas les enseñan que se llamaba Pablo, quien nació de nuevo y cambió de Saulo a Pablo para deshacerse del horrible nombre hebreo y luego tomar un hermoso nombre cristiano, y claro, no había nombres cristianos en ese tiempo. Pablo era solo un típico nombre romano en latín. Pero él no cambió su nombre. La Biblia dice que Saulo, quien también era llamado Pablo, tenía 2 nombres, tal como yo y tal como tú. Como judío crecimos fuera de Israel con un nombre. Mi nombre es Ron, como me llaman las personas en muchos países del mundo. Pero también tengo un nombre hebreo, Hayam, que significa vida, por cierto. Pablo tenía 2 nombres, pero este Pablo Saulo llegó a Jerusalén, conoce a Jacob, el hermano de Yeshua. Esto comienza a ser tan judío como algo tan judío se volvió. ¿No podemos ser judíos y creer en él? No tiene sentido para mí. Bueno, así pasó. Déjame terminar rápidamente. Él vino y encontró a Jacob. Jacob dice a Pablo, mira las decenas de miles de judíos que hay aquí en Jerusalén. Han creído y son celosos de la Torá. Hubo un avivamiento judío en Jerusalén, en la gran, lo que llamamos el área del Gran Tel Aviv y hoy Galilea. Es algo gracioso. Dije antes, en 1983, creía que ya no era judío hasta que comencé a leer la Biblia. Pero en el Nuevo Pacto, la gran controversia no era si un judío puede creer en Jesús y seguir siendo judío, era un gentil puede creer en Jesús sin primero volverse judío. Había muchos evangelistas diciendo a los gentiles, quien quiera entrar al reino, grandioso, pueden entrar, pero tienen que circuncidarse y volverse judío. Tuvieron un gran consejo en Hechos capítulo 15, no para decidir si los judíos seguían siendo judíos. Por supuesto, Pedro, Pablo y Jacob, claro que seguían siendo judíos. Tuvieron que decidir, los gentiles primero deben convertirse en judíos. ¿Y cómo fue que todo esto se distorsionó? Y francamente, lo que veo es la diferencia que hace para el pueblo judío descubrir que Jesús es uno de nosotros. Yeshua es hijo de un buen carpintero judío. ¿Sabes? Eso lo entiendo. Pero, ¿qué diferencia hace para un gentil que es un creyente en Jesús saber estas cosas? Debido a que amas a Yeshua, quieres saber quién es y quieres saber todo. Me casé hace 25 años y sigo descubriendo maravillosas cosas de mi esposa.
¿Cuánto más de Yeshua, el autor del Nuevo Pacto, si lo viste como un gentil rubio de ojos azules de Finlandia, estás perdiendo algunas de las características más especiales del Mesías judío? Él vino en respuesta a las profecías de los profetas judíos, no para comenzar una nueva religión, sino para brindar salvación al mundo a través de su sangre. Él era el Cordero de la Pascua, no la cena de Semana Santa. Hablando del festejo, Yeshua observó todas las fiestas. Todos los judíos creyentes observaron estas fiestas. Absolutamente eran judíos. De nuevo ellos serían, volvamos a Hechos 21. Jacob dice a Saulo Pablo, mira cuántas decenas de miles de judíos han creído y son celosos de la Torá. Y cuando ellos celebraron la Pascua, tenían un significado increíble que no tuvo antes, y podían ver a Yeshua, el Cordero de la Pascua. Y cuando celebraban la fiesta de otoño, la festividad del tabernáculo, podían soñar con el día cuando Yeshua volviera. Como lo dice en Zacarías 14, pondrá sus pies en el monte de los olivos para pelear por Israel y establecer su reino en la tierra. Y claro que celebra las fiestas. Ese fue el ejemplo de Yeshua. Encontramos a Yeshua en Juan capítulo 7 yendo a Jerusalén a celebrar las fiestas del tabernáculo. Y déjame hacerte esta pregunta. Si un gentil cristiano ama a Jesús con todo su corazón y odia al pueblo judío porque, digamos que le dijeron que los judíos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. Sí, al igual que los gentiles. Y espera un segundo. Si tienes a judíos y gentiles juntos, ¿qué crees que tienes? El mundo entero. Volveremos. Dices que los judíos mataron a Jesús, los gentiles mataron a Jesús. Así que habla más sobre eso. Bueno, la Biblia es clara. En Hechos 4:27 dice, en efecto, Herodes y Poncio Pilatos se reunieron con los gentiles y las personas de Israel en la ciudad para conspirar contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste. Eso cubre a todo mundo. ¿Sabes qué encuentro interesante, Sid? Nadie va a Roma a culpar a los romanos por matar a Jesús. No fueron los judíos quienes pusieron clavos en las manos y pies de Yeshua. Fueron los soldados romanos, pero nunca oyes sobre alguien yendo a Roma a decirles asesino de Cristo. Siempre son los judíos. Pero al final del día, yo sé quién mató a Jesús. Fui yo. Y fuiste tú. Él murió debido a que pecamos. Si no fuera por nuestros pecados, Él no habría tenido que morir. ¿Sabes lo que dice Juan capítulo 10? Nadie me arrebata mi vida, yo la entrego por mi voluntad. Pero ¿por qué en el Evangelio de Juan dice los judíos le hicieron esto a Jesús y los judíos le hicieron aquello a los creyentes en el Mesías? Eso provoca el antisemitismo. Si en realidad lees a quién se refiere, los judíos significa a los de Judea, no a todo el pueblo judío. Pero si lees más profundo en el contexto en Juan 18 y 19, se refiere a los judíos. Se refiere a una conversación que el liderazgo judío tuvo después de que Lázaro fue resucitado de la muerte, y ese fue un pequeño grupo de líderes judíos. Se refiere a ese pequeño grupo de líderes como los judíos. Típicamente en Hechos, más bien Juan 18 y 19, cuando dice una y otra vez los judíos, se refiere al sumo sacerdote y el pequeño grupo de fariseos que se encontraron con él. Bien, quiero hablar con Ron de nuevo del programa de protección de testigos en el que Jesús ha estado y del que Él está por salir como Yeshua. Y de hecho dice en la cruz en 3 lenguas, Rey de los judíos. Cierto. Y dime, ¿cómo algo tan judío? Pues todo lo que me dijiste es judío. Se volvió lo opuesto al judaísmo. Es tan judío que 3,000 hombres, más mujeres y niños, en el día de Pentecostés Shavuot, fueron bautizados. Pensaron que el bautismo era algo judío. Ellos no dijeron, vamos a entrar a una nueva religión llamada cristianismo y esta cosa nueva. No, el bautismo era judío por todo Jerusalén. Había pilas de bautismo, o pilas mikvot, a donde los judíos iban antes de llevar sus sacrificios al templo. Y esto se convirtió en algo judío, pero los gentiles se convirtieron al reino rápidamente, superaron al cuerpo de los creyentes judíos, por así decirlo.
No superaban en número. Absolutamente. Y luego en el 49, el año 49, Claudio, el emperador romano, expulsó a todos los judíos de Roma. No solo a los judíos no mesiánicos, a todos los judíos mesiánicos y todos fueron expulsados. 5 o 6 años después, él muere. Entonces los judíos pueden volver a Roma, pero después, durante el tiempo que se fueron, los jóvenes romanos creyentes, que, por cierto, no tenían Biblia en ese tiempo, porque no había un Nuevo Testamento, solo estaban los pergaminos de la Torá y los escritos, y cuando los judíos fueron expulsados, siguieron con la teología de que Dios estaba castigando a Israel, haciendo expulsar a los judíos de Roma. Y cuando volvieron, fueron tratados como creyentes de segunda clase. Ahora, cuando Pablo oye sobre esto, él escribe este maravilloso libro llamado Romanos y se lo envía a los creyentes de Roma. Y él dice, escuchen, el evangelio es para los judíos primero, luego los griegos. En Romanos 11 dice, ¿Dios rechazó a Israel? De ninguna manera. Otra versión dice, claro que no. Lo repite en el verso 11. Y luego continúa en los versos 17 al 23, 24, algunos de los más espantosos versos en la Biblia, donde dice a los gentiles creyentes que no se vuelvan contra el pueblo judío. Y tú, siendo olivo silvestre, te has injertado en estas raíces santas, y algunos de los judíos han sido desgajados, pero Dios puede injertarlos, pero no los juzguen. No sean arrogantes, citó, no sean arrogantes, teman a Dios, que puede injertarlos de nuevo. Y así que le avisó a la iglesia gentil. No creo que estuviera hablando a unos pocos romanos creyentes durante ese tiempo. Él le hablaba a la iglesia de todo tiempo. Y decía que no se pusieran en contra del hermano mayor Israel. Así habla con un pastor gentil que está en contra de que el pueblo judío tenga la tierra de Israel, en contra del judío porque está por siempre maldito. Habla con él por un minuto. Si amas a Yeshua, si amas a Jesús, debes darte cuenta que amas a un judío, amas al escritor de la Biblia que dice que Dios nunca puede rechazar a Israel, solo si el sol desaparece, la luna desaparece. Jeremías capítulo 31 dice, entonces Dios rechazará a la nación de Israel. Te exhorto a que leas las Escrituras desde cero. Deja que tu mente se limpie de lo que has aprendido sobre la teología del reemplazo y lee la Biblia sin que nadie más te diga lo que significa, al igual que desafío a los judíos a leer el Antiguo Testamento y preguntarse, aparte del rabino o alguien más, ¿es Yeshua el Mesías prometido? Te desafío a leer la promesa de Dios a Israel. Si tú solo en tu estudio llegas a la conclusión de que los judíos han sido reemplazados por la iglesia. ¿Qué hay del final de los tiempos? ¿Qué tal si un cristiano no entiende a los judíos en Israel? Aún peor, es antisemítico en estos días en que vivimos. Creo que sería un despertar duro si alguien es antisemítico y un creyente de Jesús descubre cuando vuelva que es judío y que este hombre que aman es uno de ellos. Les advierto que tengan mucho cuidado. La advertencia es clara en Romanos. Dios dice, puedo desgajarte si no eres amable con el pueblo judío. Le digo a todos en casa que lean Romanos 11, verso por verso, por sí solos y vean qué conclusión sacan. Personalmente creo que mientras más cerca estamos de la venida de Yeshua, este asunto de Israel será una división tal como el aborto. No creo que puedas haber nacido de nuevo en Yeshua y celebrar la matanza de un niño no nacido. Y tampoco creo que puedas ser un creyente fiel en Yeshua y Dios y decir, Dios está en contra de Israel, Dios juzga a Israel y que Dios odia a Israel. Es lo que muchos de los padres de la iglesia dicen. Bueno, tienes mucho en qué pensar. La cosa más importante para pensar es Jesús tu Señor. Pero saldrá del programa de protección de testigos, no más ladrones de identidad. Es Yeshua, el Rey de los judíos, tu Mesías y Señor. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y estar separado de Él por tus pecados? La sangre de Yeshua limpia tus pecados, te hace limpio y justo como el Mesías. Y luego pídele al Mesías de Israel que viva en tu interior. Haz eso ahora y descubrirás que es amor puro y te ama.